La editorial El Álbum del Universo Bacterial ha tenido el gran acierto de reeditar este libro, Cosas sin Nombre, poemario de la estupenda poeta peruana Violeta Barrientos. Se trata de un poemario que era inhallable aquí en el Perú, pues apareció originalmente en el exterior, si no me equivoco, en Argentina. Justamente sobre este interesantísimo libro conversé con Violeta y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente nos ceden el espacio para dichos encuentros. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, pueden buscarlas en mi canal de YouTube como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Violeta Barrientos aquí en Letra Capital. Hola Violeta, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla sobre una reedición de uno de tus poemarios, ¿no? Que es Cosas sin Nombre, que ha sido publicada en una hermosa edición por El Álbum del Universo Bacterial, como nos tiene acostumbrados el buen Arturo. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Bueno, primero, cuéntame un poquito qué recuerdas, porque a mí siempre me da curiosidad cómo se va gestando los libros, en este caso este poemario, que entiendo que porque hemos conversado alguna vez, el libro se publica fuera del Perú, ¿no? Y esa sería la primera edición, digamos, peruana. Sí. ¿Qué recuerdas del proceso de escritura de este poemario? ¿Cómo fue el proceso de este, digamos, conjunto que tiene, digamos, una organicidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Lo pensaste de antemano eso o fueron apareciendo los poemas y te diste cuenta que podrían formar un conjunto? A ver, te cuento. En realidad, bueno, sabes que he escrito otras cosas, ¿no? De registros distintos. Pero en un momento, creo que fue hacia finales de los 90, me propuse hacer un trabajo poético más basado en la observación, ¿no? Y que fuera una observación cotidiana, como un ejercicio de reflexión todo el tiempo, ¿no? Siempre con la base poética, no quiero priorizar otro tipo de cosa. Y empecé a escribir distintos textos, muchas veces a partir de una experiencia en el día o de cierto pensamiento que se me ocurría o de la misma reflexión lingüística, ¿no? Y así produje una serie de textos, de los cuales tomé 30 para este primer libro, ¿no? Pero hay más textos que no se han publicado todavía y que son como una bitácora así cotidiana, ¿no? Entonces fue de esa manera que lo hice y creo que eso también da cuenta de que hay diversas tramas en este libro y muchos temas, muchas perspectivas, en fin, que se mezclan, ¿no? Claro, pensaba cuando lo leía, primero digamos, este verso que inicia el libro, que es nombrar lo real es imposible, pero también pensaba en cómo, algo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Claro, los poemas son como situaciones cotidianas, pero sin embargo a las que hace foco, digamos, ¿no? Y nos permiten encontrar la real dimensión, creo yo, de esas cosas cotidianas, ¿no? Que en muchos casos son imágenes fuertísimas, poderosas, como, no sé, se me viene ahorita a la mente la imagen de estas personas del hogar, esas mucamas en la playa, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, el epígrafe al inicio, ¿no? Nombrar lo real es imposible, tiene que ver con varias cosas, ¿no? De un lado, bueno, las limitaciones propias del lenguaje al expresar una realidad, y eso también luego está vinculado también con el trabajo que yo hago por otro lado de género y sexualidades, en que los nombres que se les pone a los géneros o a las sexualidades varían de cultura en cultura, ¿no? Y eso también lo he comprobado no solamente a nivel teórico, sino vivencial, ¿no? Como este libro en particular también está vinculado a experiencias de viajes muy frecuentes que yo he hecho a lo largo de mi vida y en un periodo entre los 90 hasta el 2010 al menos, o 2015,
estuve viajando mucho, no solamente al interior del Perú, sino también en el mundo, ¿no? Y entonces visité África, visité Asia y notaba la diferencia entre cultura y cultura para expresar el mismo tipo de experiencia o el mismo tipo de realidad. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ese encaje, si quieres, de realidad y cultura, realidad y lenguaje. Y de alguna manera se toca también lo psicoanalítico, que a mí me interesa bastante. Y, bueno, he sido paciente psicoanalítica creo que como más de 20 años. Y es una reflexión lingüística también en ese sentido. Claro, y también, claro, cómo a partir de esas imágenes aparentemente cotidianas, uno puede reflexionar sobre los temas de fondo, ¿no? Claro, ahí encaja sociales. De un lado, lo que te estoy contando de la reflexión del lenguaje y la realidad, ¿no? Y de otro lado, que es otra parte del libro, otra trama del libro, y bueno, en general de estos textos que te cuento más allá del libro, que son las viñetas, las fotografías que capto, ¿no? De un momento. De repente no es algo que nos parezca importante, pueden ser pasadizos, intersticios, ascensores, algo donde se va de pasaje, o de repente son imágenes más fuertes como las de estas sirvientas, que surge justo del episodio de discriminación que se hizo acá en Asia, ¿no? Que tiene que ver con eso, y bueno, están poetizadas en el libro, ¿no? Igual que otras cosas, hay una reflexión, por ejemplo, social en varios casos, que data de las experiencias vividas en Perú, en otras sociedades, incluso de encuentros con gente migrante en los aviones, etcétera, ¿no? Claro, justo mencionas esto de los aviones, es interesante porque incluso uno puede encontrar ahí una lectura hasta, digamos, existencialista, ¿no? El hecho de que es un lugar de tránsito donde uno está yendo a un lugar que de repente no quiere llegar, ¿no? Hay tantas posibilidades. Sí, y me acuerdo ahora que lo has dicho, bueno, cada poema a veces me remite a una experiencia en particular o más de una experiencia, ¿no? Ese de los aviones, recuerdo que viajé haciendo escala por Colombia hacia Francia, serían los años 90 tal vez, ¿no? Y me encontré con un señor que estaba a mi lado, y cuando llegamos al aeropuerto de destino, que era París, y me acuerdo que era fechas así como entre Navidad y Año Nuevo, me dijo que le llenara el formulario porque no sabía escribir, ¿ya? Y menos escribir en francés tampoco, ni siquiera podía el castellano, ¿no? Y yo le pregunté que por qué viajaba, ¿no? Y era evidentemente para quedarse, y me dijo que en esas fechas las fronteras eran un poco más relajadas y le habían dicho que podía pasar. Entonces, claro, de ese tipo de experiencias hay muchísimas, ¿no? Que tal vez algún día me anime a contarlas así por escrito, ¿no? Pero uno también las puede poetizar. Sí, pues, y hablando de la observación, también hay otro poema que me encantó, que tiene que ver con unos perros, ¿no? Los perros, digamos, de diferentes clases sociales. Ese se ha vuelto un clásico. Y a veces me preguntan, me ha tocado mucho, ¿no? Me he sentido emocionada, ¿cómo así lo escribiste, no? Y yo empiezo a contar la forma, así como Edgar Allan Poe, que hizo el análisis de la composición, ¿no? Cómo junté una palabra con otra, una escena con otra, etcétera, y entonces esa labor técnica, dicen, ¿cómo es posible, no? O sea, no tiene nada que ver con la sensación final, ¿no? Pero es un poco también lo que decía Paul Valéry en sus cuadernos. Hay una frase suya que es algo así como que el poeta no describe la lluvia, ¿no? Sino que la hace, ¿no? Yo creo que ahí un poco está la clave del asunto. Exactamente. Y ahora que dices justamente de poetizar estas situaciones, ¿no? Pensaba también en un poema que habla sobre lavar la ropa y donde tú dices, no parece haber nada poético ahí, y sin embargo le encuentras la vuelta de tuerca, digamos, ¿no? Sí, pues de eso se trata, ¿no? O sea, creo que la poesía en general requiere de un ejercicio de observación, ¿no? No solamente de los fenómenos que estamos viendo, mirando con los ojos, qué sé yo, ¿no? Sino otro tipo de observación también que va, como te digo, ¿no? Una reflexión más profunda de nuestro propio lenguaje, ¿no? Y creo que lo del lenguaje también lo pienso mucho, aparte de la experiencia psicoanalítica, porque
como mucha gente en Lima, yo provengo, por ejemplo, de una familia que es de origen cusqueño, ¿no? Y después boliviano también. Entonces, parte de mis ancestros hablaban solamente quechua, ¿no? Entonces, tú te dices, bueno, ¿y qué pasó con esa cosmovisión, ¿no? ¿Por qué yo no la aprendí? ¿Por qué esa parte de mí está clausurada, ¿no? Entonces, eso es algo también, una reflexión, ya lo digo en tono más peruano y nacional y cultural, como a veces limitamos, ¿no? Es como al perrito que le cortas la cola, ¿no? Para que se vea más bonito y así Claro. nos indujeron hacia un modelo mucho más occidental y no regional, y creo que eso ha dejado una huella hasta el día de hoy, y me parece que es un poco la causa de esta inestabilidad social que vivimos, ¿no? Ujú. También. Después también me parece muy interesante el texto final, que no forma parte de la numeración, pero que tiene que ver con justo esto de hacer la realidad, digamos, ¿no? La imagen del espejo, ¿no? Como reflejo. Eso me pareció Claro, interesante. que es el reflejo del espejo, ¿no? Ujú, Es la realidad, es la imagen. ujú, La imagen. Yo me acuerdo que, bueno, eso, la imagen me suscitó también el interesarme por el cuerpo en la poesía peruana, y mi tesis de doctorado en Francia fue sobre la imagen del cuerpo en la poesía peruana contemporánea, ¿no? Donde hago todo un recorrido, un barrido del siglo XX, desde Vallejo hasta la poesía de mujeres, en torno al cuerpo, ¿no? Y todas las vicisitudes que nos provoca, ¿no? ujú. Y digamos, algo que mencionamos al inicio, eh, ¿qué significa para ti como autora, digamos, que Cosas sin nombre, digamos, aparezca con una edición peruana? Porque en su momento era difícil de conseguir, apareció fuera. Sí, bueno, yo te digo que siempre produje con mucho ahínco, escribo, ¿no? Con mucho ardor Ujú, poesía, pero no siempre publico todo, ¿no? Ni tampoco ya después me ocupo de los asuntos así que incumben a la cuestión editorial, la publicidad, etcétera, ¿no? Que creo que también me deberían interesar un poco más, porque si no, no hay transmisión de mensaje, ¿no? Y lamento que la poesía a veces se vea como tan reducida en su ujú, circulación, ¿no? claro. Lo que es una pérdida, ¿no? Entonces, yo publiqué, me acuerdo, en los años 90 al inicio, 91 y 92, dos poemarios, por ejemplo, acá en Lima. Y cuando volví 8 años después, porque 91-92 me fui a Francia, volví como 8 años después, y en esa época no había internet. Entonces, en ese lapso en París había publicado cosas, incluso un librito más aquí, y nada de eso quedó como registrado. Era como volver a nacer acá en el 2001, ¿no? Entonces, Claro. porque simplemente no existía el internet y nada, no había forma de comunicar más. Y tuve que rehacerme nuevamente en Perú, y luego no necesariamente tampoco había como grandes editoriales ni muchas editoriales siquiera, fíjate, hasta que han surgido las editoriales independientes, ¿no? Por ejemplo, Ujú, Universo Bacterial, pero antes del 2012 tal vez no había demasiada cuestión. Por eso es que yo publicaba donde buenamente podía, si era en Argentina, donde se me diera la facilidad. Y eso un poco ujú, que también te borra del panorama de cierta manera. Y el hecho de que no haya una crítica literaria sostenida, ¿no? Porque faltan los medios económicos para mantener a los críticos literarios, favorece eso, ¿no? La dispersión, la pérdida del mensaje, etcétera. Estoy pensando ahorita en el caso, bueno, de una buena amiga, y que creo que tuvo eh, mucha voluntad de que las cosas fueran de otra manera en el Perú, ¿no? Que es Patricia, ¿no? ujú. Que falleció, bueno, hace un par de años. Entonces, ella póstumamente, bueno, hemos leído su obra feminista, sus novelas, y no sé si en algún momento se publique totalmente su obra completa, ¿no? Ujú. Eh, Otra curiosidad que tengo, bueno,
quienes te conocemos sabemos que tienes pues tu faceta, digamos, de ensayo, ¿no? ¿Cómo conjugas ambas cosas? ¿Dialogan? Ah, sí. De hecho, bueno, son diferentes formas de decir cosas, ¿no? Creo que brota en sí de una disposición como natural, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo siempre estuve como muy familiarizada con la cultura de lo escrito, ¿no? Entonces, desde niña mi madre no permitía que yo perdiera el tiempo, por ejemplo, leyendo historietas o cosas así. Me daba ya lo duro, ¿no? Y desde pequeñita, desde los 4 años, 5 años. Entonces, yo tenía pues premios de redacción, de ortografía, de todo. Eso era lo mío. Y leía, era una rata de biblioteca, ¿no? Entonces, eso creo que ya está como, es marca así de mi ADN, es como una práctica, no como la gimnasia que haces todos los días, ¿no? Entonces vas elaborando y simplemente lo que ya no se puede decir de forma poética se dice en un ensayo, o de repente de una forma narrativa. Lo que menos he trabajado tal vez ha sido lo narrativo, pero una vez que uno empieza y hace el ejercicio, se llega a concretar, ¿no? Y creo que hay una facilidad también, si manejas el lenguaje poético, es como el atletismo, ¿no? Y después ya puedes dedicarte a jugar fútbol, etcétera, deportes en equipo, porque el deporte base es el atletismo. Entonces lo mismo ocurre con el ejercicio, bueno, de la palabra, de la escritura, ¿no? Entonces sí, además me preocupa mucho, tengo un genuino, digamos, interés en lo social peruano, ¿no? Por no decir lo político, porque lo político ahora está muy devaluado, ¿no? Y no solamente lo peruano, sino también abrirse más al mundo, ¿no? Y por eso los viajes, por eso optar por trabajos que involucren más realidades, porque siempre está, digamos, una suerte así de curiosidad exploradora, ¿no? Eso es lo que me ha hecho vivir, ir, visitar diversos contextos en un afán más quizás desde las ciencias sociales, ¿no? No es que voy y me meto a un buen hotel de turistas, sino que estoy ahí tratando de estar y vivir, observar a la gente haciendo como una etnografía del lugar. Claro, no una turista, sino una viajera, digamos. Claro, exacto. Y sabes que para las mujeres es difícil viajar. A veces me ha tocado estar en sitios donde a las mujeres no nos dan bola y nadie te quiere vender nada de comer. Wow. Sí, es un poco complicado a veces. Y bueno, todas las seguridades que siempre debes tener, ¿no? De liberarte de ataques si vas sola, etcétera, ¿no? Acosos. Claro. Un poco para ir terminando, ¿estás con algún proyecto futuro? Bueno, sí, tengo que estar siempre con un proyecto futuro, porque si no ya me hubiera muerto. Sí, de varias cosas, ¿no? O sea, desde el ensayo, por ejemplo, tengo al menos un libro de artículos casi listo. Me interesa también, este libro tal vez sea acerca de los feminismos y los cambios que han ido en contra, ¿no? de los feminismos actualmente. Entonces, un feminismo para los nuevos tiempos, ¿no? Sería uno. Y otro ensayo también, o conjunto de artículos que he venido trabajando sobre el tema concreto de la sexualidad en la literatura nacional, ¿no? Me parece, no solamente hablo de la homosexualidad, sino de la sexualidad en general. Me parece uno de los temas tabú aquí, ¿no? Y claro, lo poético también tiene ya su escritura ya desde hace 3 años, sino que a veces la vida se hace tan interrumpida que no logro tener un espacio así temporal para poderlo acabar, ¿no? Pero sí, eso es lo que te puedo adelantar. Estupendo, estaremos atentos, Violeta. Siempre es un placer conversar contigo, y amigos del libro Cosas sin nombre ya lo pueden encontrar en librerías en Lima. Gracias. Gracias a ti, Carlos.